Bien, vamos a otro tema tan relevante, por cierto. Tras una nueva conmemoración del Día Mundial del Agua, nuestro país arrastra más de una década de crisis hídrica, una realidad que, según los expertos, para el 2023 podría empeorar, lo que vuelve a abrir el debate en torno a las medidas que se deben implementar o que ya se deberían estar implementando para enfrentar esta compleja situación. Vamos a conversar más al respecto. Estamos junto a María Cristina Fracú. Ella es profesora del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile. No sé si dije bien el apellido. Bienvenida. ¿Fracú? Perfecto. Ya. Muchas gracias. Buen día, Carla. Buenos días, María Cristina, bienvenida. Bueno, obviamente Chile está en una situación muy compleja. Tenemos una crisis hídrica a la que le hemos llamado mega sequía por todos los años que han pasado con este déficit de agua. Pero leía declaraciones de Greenpeace que son bien inquietantes porque dice, hoy día Chile está en una situación muy compleja, pero tampoco tiene un horizonte donde esto vaya a mejorar. ¿Por qué? ¿No estamos haciendo nada hoy día o estamos haciendo muy poco? A ver, pasan dos cosas allí porque tú mencionaste dos palabras que parecían que fueran la misma, pero no lo son. Una cosa es la crisis del agua y otra cosa es la sequía. Claro. La sequía es un fenómeno natural que está pasando los últimos 10, 12 años, donde tenemos menos precipitaciones y temperaturas más altas. Pero la crisis del agua que tenemos efectivamente en Chile no se debe solamente a la baja de precipitaciones y la sequía. También hay un problema de cómo gestionamos el agua, de cómo la distribuimos, qué reglas ha puesto el Código de Aguas con respecto a su propiedad. Entonces, en este sentido, ¿qué podemos hacer como sociedad chilena, no? Por un lado, no podemos influenciar la naturaleza, no podemos hacer llover, no podemos bajar las temperaturas, ¿no? No podemos obtener agua, digamos, como de la nada. En segundo lugar, están las leyes, ¿no? ¿Qué puede hacer, digamos, como la sociedad para gestionar mejor el agua? Y yo creo que allí no estamos avanzando muchísimo. No hay leyes que protejan el derecho humano al agua. La gestión del agua urbana se hace por empresas sanitarias privadas, al contrario de la tendencia en el resto del mundo, que son empresas estatales o municipales que ven el agua como un derecho humano y no como una mercancía. Y en tercer lugar, lo que sí se hace en Chile es invertir muchísimo en tecnologías, ¿no? En represas, en plantas desalinizadoras que generan nueva agua potable, etc. Si bien esto es algo que puede ser necesario, sin embargo, yo creo que hay como demasiada fe en la tecnología y poco acompañamiento en términos de lo que dije antes, ¿no? Garantizar el derecho humano al agua, priorizar a las personas, poner algún tipo de restricción a la gran agricultura y la minería. Ahora, ¿eso en qué se traduce en la práctica? Porque también aquí hay un problema y me imagino que una tensión respecto del desarrollo económico una vez más. Los sectores productivos que tú mencionas son de los más relevantes para Chile. La minería, con todo lo que significa la exportación del cobre, y la agricultura. Chile es una potencia agroalimentaria y quiere seguir siéndolo. Entonces, hay formas eficientes que permitan tener un desarrollo similar al que tenemos en esos rubros, pero que permitan al mismo tiempo cuidar de mejor manera el agua, o aquí estamos frente a un dilema y el país tiene que elegir qué prioriza? A ver, yo creo que entre la ganancia económica de la extracción de cobre y la vida misma, ¿no? O sea, si queremos un desierto que pueda vivir, o no sé, el norte del país, si queremos que siga viviendo gente o que se siga extrayendo cobre, eh, espero que la lógica común diga que digamos que sí a la vida, Claro, ¿no? pero Como que el agua... yo pregunto si estamos en un jaque donde hay que elegir, porque alguien también podría decir, ya, vamos a vivir, pero necesitamos empleo, necesitamos alimento, necesitamos un país que se desarrolle para que nuestras condiciones sean mejores. Evidentemente, la vida está por sobre cualquier cosa. Pero la pregunta es si el jaque ha llegado al punto de tener que decidir, y aunque afectemos la capacidad de crecimiento, aunque afectemos el desarrollo de estos sectores, hay que racionalizar sí o sí el uso del agua. Mira, en lo personal, yo no tengo opiniones muy populares a veces, pero en lo personal yo creo que sí. Como que todo ha demostrado de que como vamos siguiendo como muy enfocados en el de crecimiento económico, no el desarrollo social. En el crecimiento económico esto va siempre un poco como en contra a la disponibilidad de recursos para las personas, ¿no? Entonces, actualmente en el norte del país, por el tema de la extracción de litio, por ejemplo, estamos ayudando
a que el norte global tenga una resiliencia ante el cambio climático y se adapte con movilidad eléctrica, ¿no? Como que todo lo que es necesario para como que se necesitan las baterías de litio, pero la resiliencia del norte global se construye a partir de conflictos en el desierto de Atacama por temas de agua, por la destrucción de los salares del mismo desierto. Entonces, existen muchas soluciones tecnológicas, un montón, la desalinización, la descontaminación, pero tal como se ha usado hasta ahora, no hemos visto una mejora de las personas. Estas soluciones normalmente buscan eh, sustentar, digamos, y mantener intactos los sectores productivos. Y lo digo eso porque yo me enfoco mucho en el tema del agua potable, ¿no? Y estudiando las políticas estatales, todos los esfuerzos que se hacen son principalmente para asegurar agua para los sectores productivos y no tanto para el agua potable para consumo humano. En ese mapeo, digamos, de dónde está el peor uso o el mayor derroche, ¿es la industria la que tiene el primer lugar o también el ciudadano, las personas a las que siempre se las está llamando a campaña, siempre todos estamos diciendo que la ducha cortita, que la reutilización del agua, etcétera, también tiene un peso importante? Claro, allí en Chile es un poco distinta la cosa porque es bien estructural. Tal como funciona el código de aguas, que reparte las aguas y son privadas de las personas, de las empresas, lo primero que tenemos que ver es cómo está repartida el agua y sus derechos a lo largo del país. En segundo lugar, como en la mayoría del mundo, un 70% del agua se consume en la agricultura, un 20% en la industria y la producción energética y 10% aproximadamente todo eso en el sector doméstico. Entonces el consumo que hacen las personas es muy bajito. Hay un tema de gestión que va mucho más atrás y tiene que ver con el tema de los derechos de agua. Eh, Igual en las campañas que se han hecho se ha intentado mucho, creo que intentan culpabilizarnos demasiado, ¿no? Sí que creo que es responsabilidad de cada una y uno de nosotros con la conciencia ambiental y solidaridad social que tenemos, ¿no? De no gastar mucha agua, sobre todo cuando no hay mucha. Esto tiene que ser parte de nuestra cultura, ¿no? Como de no gastar agua, el agua ya no la podemos gastar. Pero por otro lado, no podemos dejar a la ciudadanía esta difícil tarea de conservar el agua, de guardar agua, de no gastarla tanto, si los que más consumen agua es claramente la agricultura, que también es difícil de evaluarla en su totalidad porque muchos de los productos se exportan, son menos los que quedan en Chile y por otro lado quizás la minería no consume tanta agua en porcentaje, pero sí la consume en los lugares donde es muy escasa, ¿no? Entonces, el impacto que tiene la minería, a pesar de no usar tanta agua supuestamente en términos cuantitativos, como lo está usando en territorios muy desérticos, su impacto social y ambiental es más grave. Ahora, tú decías, se confía demasiado en Chile, tengo la impresión, decías, en la tecnología, en el ir adquiriendo nuevas tecnologías, pero ¿no puede ser eso acertado? No sé, exigir que la minería, por ejemplo, tenga plantas desalinizadoras para poder hacer sus procesos. No sé, en la agricultura, la tecnificación del riego, que es algo que se ha venido haciendo en el último tiempo, pero donde me imagino que también va a depender de quién es el productor, no todos tienen las mismas espaldas ni la misma capacidad de inversión. No sé, además, de qué manera el Estado les hace como la exigencia a los privados. Entonces ahí me imagino que también la tecnología debe ser un aliado si es que se utiliza bien, no para resolver el problema, pero al menos para reducir y mitigar los impactos, ¿o no? Claro, yo no estoy en contra de la tecnología en todo caso. No, sí, lo entendí, lo entendí. Ya. Por ejemplo, en el caso de Antofagasta, que yo he estudiado muchísimo, la ciudad de Antofagasta actualmente un 70% de la población está tomando agua desalinizada y pronto va a ser 100% de la población. Pero esto no se hace porque no había agua, esto se hace porque el agua se dejó para la minería, el agua de la cordillera, el agua dulce, el agua fresca, se dejó para la minería
y la empresa sanitaria está desalinizando agua para que tome la gente. Son en estos casos donde no estamos de acuerdo. La prioridad para el agua fresca continental debe ser primero para las personas y los ecosistemas y después para las industrias. Este gobierno en particular está avanzando harto en estas materias, intentando de priorizar el consumo humano, y yo veo como pocos pasos que van hacia esta dirección. El tema de la minería y el agua desalinizada, cada vez se usa más agua desalinizada, incluso hay faenas mineras que usan agua del mar derechamente, lo cual es mucho más, es mucho menos impactante, digamos, en términos de disponibilidad hídrica. Eh, Eso es el ejemplo de la desalinización, que claramente también hay comunidades que nunca han tenido acceso al agua, tenían agua salubre y viene el agua desalinizada e implica una mejora para ellos, ¿no? Por otro lado, el tema de la tecnificación, aquí puede pasar algo muy oxímoro, ¿no? Algo como muy contrario de lo que se esperaba. El 2019, el entonces presidente Piñera estaba diciendo que se va a tecnificar el riego y se va a poder mejorar por 50%, digamos, como la eficiencia. Entonces íbamos a ahorrar la mitad del agua que gastábamos y por eso se iban a duplicar la superficie de tierra que se iba a cultivar. Entonces, a veces vienen medidas que parecen que son medidas ambientales, como tecnificar el riego, pero terminan siendo medidas para salvar la economía, ¿no? Como aumentar la superficie cultivada. Por eso hay que ser un poco escépticos y críticos cuando estamos escuchando soluciones que son solo tecnológicas y no condicen, digamos, con temas de justicia, de protección social, etcétera. Tú hablaste harto, María Cristina, de los derechos del agua, que en el fondo sabemos que hoy día se entregan a privados y que son por muy largo plazo y se ha visto cómo privados malgastan el agua. No sé si todos, aquí también habría que ver cuál es la situación de cada uno de ellos. Entiendo que ese es un modelo que tú criticas. ¿Cuál sería el modelo o cómo funcionan los países exitosos en esta materia como para corregir ese impacto negativo en Chile? Bueno, entonces, claro, Chile es un ejemplo muy particular. Es de las cosas que uno tiene naturalizada en su casa y después va a otra y se da cuenta que no se hace en todas las partes así. Entonces, cuando contamos académicas y académicos de Chile cómo se está gestionando el agua acá, la gente se queda con boca abierta, no se puede creer el modelo de propiedad del agua que tenemos en Chile. Normalmente el agua es un bien común, la gestiona el Estado, los agricultores, por ejemplo, pueden tener precios muy bajos para comprar el agua, o sea, aquí ninguna empresa paga por el agua, porque cuando tienen derechos de agua ya los pagaron una vez, entonces los están usando gratuitamente. O sea, decir a alguien de fuera que en Chile la minería y las grandes empresas agrícolas no tienen que pagar mes a mes por agua, sí por energía, para extraer el agua, para limpiarla, etcétera, ¿no? Pero no para el consumo hídrico en sí. Esto es un absurdo, pero nosotras sí estamos pagando nuestra cuenta mensual del agua y además nos piden cuidarla, ¿no? Entonces, un modelo donde el Estado tiene mayor participación, donde hay una planificación por cuenca. Aquí es muy difícil hacer una planificación. El tema de la propiedad no es solo que a mí no me gusta que el agua sea privada, que igual es contrario a su naturaleza de un bien común y como un derecho humano, ¿no? Pero también me perdí un poquito, lo siento. Era larga la secuencia. Ya no, pero mira, en el fondo, en Chile igual se ha hablado de una nueva política del agua. Bueno, aquí podría haber, no sé, me imagino este tema estuvo en el texto constitucional que finalmente se rechazó. Hoy día estamos en un nuevo proceso para poder redactar una nueva constitución y me imagino que el tema del agua va a estar sí o sí porque es un gran desafío para el futuro. Pero también se ha hablado de un nuevo código de aguas y donde se dice que se está poniendo el énfasis en el derecho de las personas y la garantía del uso humano del agua. ¿Eso hoy día todavía es como algo declarativo y en la práctica no pasa? ¿O efectivamente Chile ha venido haciendo cambios que garanticen de mejor manera que se priorice a las personas por sobre los sectores productivos, que es lo que hemos hablado durante esta entrevista? Uh-huh.
Mira, allí dos cosas muy interesantes. Primero, que cuando terminó el primer intento, digamos, como de una propuesta constitucional nueva, la Alianza de la Derecha dio una lista de temáticas que van a estar fuera de la mesa, que no se van a conversar en un nuevo intento, y uno de esos era el agua. O sea, bueno, hablemos de una nueva constitución nuevamente después del rechazo, pero el agua no va a ser un tema, o por lo menos de la misma manera tan, no sé si decirlo entre comillas, radical que lo proponía la propuesta constitucional, que yo encontraba muy justa y muy buena, ¿no? Entonces, no sé, sinceramente, ahora me quiero como reconectar cómo se va a tratar el tema hídrico en la nueva propuesta constitucional. En segundo lugar, se han hecho varias reformas con respecto al Código de Aguas, ¿no? En diciembre de 2021, si no me equivoco, se hizo una última reforma muy interesante donde efectivamente intentaba priorizar el consumo humano y el agua para la naturaleza antes de los sectores productivos, y además cambió la propiedad de los derechos de agua de infinito a 30 años, los redujo a 30 años. Claro, el problema es que queda muy poquita agua, ¿no? Como que este cambio de que los derechos ya no son infinitos, pero son de 30 años, eran a partir de 2002, por decir algo, ¿no? No era... no iba para atrás para cubrir todos los derechos que se habían dado hasta entonces. Entonces, estas medidas que tienen muy buenas intenciones en realidad no cambian la realidad hídrica del país y tampoco cómo se gestiona el agua. Y desconozco sinceramente si hay algún intento no sé si llamarlo de un nuevo código de aguas. A mí me gusta hablar de derogar el código de aguas porque hay pocas cosas que podemos mantener de este texto, de sus principios. Bien, pues nos vamos a quedar atentos a esa discusión más de largo plazo, pero lo que sí es un consenso, o sea, de largo plazo, porque digo que estamos en un proceso constitucional. Esto debería haber sido probablemente hace mucho tiempo. Lo que sí hay un consenso es que es absolutamente urgente y que Chile está muy expuesto a esta crisis hídrica con la que hemos conversado en profundidad con María Cristina Fracú. Ella es profesora del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile. Te queremos agradecer por esta entrevista. Gracias a ustedes, buen día. Que tengas un buen día. Nos vemos.